Conociendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Alguien ha sugerido que el título más apropiado para el libro de los Hechos de los Apóstoles debería ser Hechos del Espíritu Santo. Más que los apóstoles, el protagonista de este libro es el Espíritu Santo. Aquí se ve concretizada la presencia de Jesús por medio de su Espíritu, en los individuos y en la Iglesia. Este libro se aprecia a cabalidad lo que debe ser una Iglesia que se deja guiar por el Espíritu Santo. El viento y el fuego. Jesús les había anunciado a sus discípulos que cuando recibieran el poder que vendría de lo alto, serían sus testigos en todas partes. Pentecostés es un sinnúmero de personas por las calles de Jerusalén, dando testimonio de Jesús con poder. Antes, los apóstoles se caracterizaban por su encierro, el temor los tenía atados. Ahora se abren las puertas del cenáculo y nunca más se van a volver a cerrar. El poder que Jesús les había prometido se manifestó con claridad el día de Pentecostés. Ante la predicación de los apóstoles, el pueblo quedó impactado y todos pedían que se les señalara cuál era el camino para su salvación. Jesús también les había garantizado que el Paráclito, el Consolador, les recordaría todo lo que les había dicho. El discurso de Pedro puso en evidencia el cumplimiento de esta promesa. Los apóstoles no habían comprendido muchas cosas de las enseñanzas de Jesús. El mismo Señor les había hecho ver que todavía tenían muchas cosas que decirles, pero que ellos no estaban preparados. Con la venida del Espíritu Santo todo tomó un nuevo rumbo. El discurso de Pedro puso de manifiesto el cumplimiento de la promesa del Maestro. En el discurso de Pedro hay una bella exposición de la historia de salvación y de la personalidad de Jesús. Él me glorificará, Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Les había advertido Jesús. Aquí quedaba comprobada la realización de la promesa de Jesús. Las lenguas de fuego de Pentecostés significaron la purificación de los sentimientos y emociones de los discípulos reunidos en el cenáculo. El viento impetuoso simbolizó la fuerza de Dios que transformó las vidas de aquellos 120 individuos que se habían congregado en el aposento alto. Las condiciones. Para que se hiciera realidad Pentecostés, los discípulos tuvieron que someterse a algunas condiciones que Jesús les había impuesto. Ante todo, les había ordenado: no se muevan de Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. Según la Biblia, fueron 500 los que escucharon estas palabras de Jesús durante el momento de la ascensión al cielo, pero solamente 120 fueron los que se sometieron a la orden del Señor. El libro de los Hechos realiza que los 120 discípulos perseveraban unánimes en la oración. Su reunión esencialmente tenía como finalidad encontrarse con Dios por medio de la oración. No sabían lo que les esperaba, únicamente se aferraban a la oración como la manera de estar íntimamente conectados con Dios para ser dirigidos por Él. Además, el libro de los Hechos detalla que ellos se mantenían con un mismo espíritu, es decir, formaban una comunidad en donde imperaba el amor que Jesús les había enseñado a profesarse. También el libro de los Hechos retrata una comunidad eminentemente jerárquica en donde están los apóstoles, los discípulos y la madre de Jesús, la madre que el Señor había dejado para su iglesia el día de su muerte. Estas son las mismas condiciones que deben repetirse para que, en la actualidad, una iglesia o una comunidad puedan ser comunidades pentecostales con el poder del Espíritu Santo para dar testimonio, para llevar a la conversión a millares de personas.
Para que una iglesia sea eminentemente pentecostal, debe sobresalir como una iglesia de profunda oración. Debe perseverar en la oración. Ninguna otra obra debe prevalecer sobre la oración. Muchas otras actividades son de suma importancia e indispensables en la acción pastoral, pero sin la base de la oración, todo lo demás viene a convertirse en filantropía y activismo. Para que la Iglesia tenga el signo del Espíritu Santo, debe sobresalir por su caridad, expresada en el perdón, la comprensión y la proyección hacia los más necesitados. Una Iglesia del Espíritu Santo es una Iglesia obediente a la palabra. Quédense en Jerusalén y no se muevan hasta recibir la promesa del Padre. Les había mandado Jesús. Ellos obedecieron al pie de la letra. La palabra de Dios debe ser escuchada y puesta en práctica. Cuando se obedece decididamente a la palabra, el Espíritu Santo invade la comunidad con sus manifestaciones de todo tipo. Cuando la Iglesia permanece obediente a la jerarquía, en unión con la Madre de Jesús, esa Iglesia se convierte en un cenáculo en donde se repetirá el acontecimiento de Pentecostés. Cuando se dan las mismas condiciones que en el aposento alto, cuando hay oración perseverante, caridad, obediencia a la palabra, adhesión a la jerarquía y devoción a la Madre de Jesús, no dejará de experimentarse el fuego purificador y avivador del Espíritu Santo. Allí soplará el viento fuerte que transforma vidas y estructuras. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos.